y bendecir su santo nombre. Gloria sea el maravilloso Rey. Aleluya. Vamos a ir a la palabra de Dios. En Hechos capítulo 8, verso 26 en adelante. Hechos capítulo 8, verso 26 en adelante. Dice así la bendita palabra de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que ves? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante que lo trasquila, así no abrió su boca. En la humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el mismo dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta eso? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Yeshua. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo al eunuco: he aquí hay agua. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Le respondió y dijo: creo que Jesucristo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Alabado a Dios maravilloso en su santo nombre, tu nombre que es sobre todo nombre, nombre del cual se doblará toda la rodilla y toda lengua confesará que Yeshua es Adonai. Te pido hoy, a través de tu Santo Espíritu, nos guíes, Señor, en la predicación y la enseñanza de tu palabra, que no sea mi carne, Señor, sino que tu Santo Espíritu tome control, que tu Espíritu Santo esté en control y que sea tu Santo Espíritu guiándonos hoy, en el maravilloso nombre de Yeshua. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que cada uno de nosotros hemos sido llamados a una misión sobrenatural? Aleluya. Creo que tengo demasiado volumen en este micrófono. Aleluya. ¿Hacen los datos? Ahora mismo. Gloria a Dios. Me preguntaba: ¿cuántos creen que hemos sido llamados a una misión sobrenatural? Si nosotros analizamos la palabra de Dios desde la creación del hombre fue sobrenatural. Luego que los hombres se multiplicaron sobre la tierra,
Dios llamó a Noé a construir un arca. Y es una misión sobrenatural, porque un hombre construir un arca de esa dimensión. Y el diluvio era por causa del diluvio, que fue algo sobrenatural. Volvieron los hombres a procrearse sobre la parte de la tierra, y los hombres decidieron, vamos a construir una torre que llegue al cielo, ofendiendo prácticamente o desafiando a Dios. Y Dios dijo, descendamos, mira que los hombres tienen su propósito de alcanzar y seguir con su propósito. Entonces dijo Elohim, descendamos y confundamos que cada uno habla una lengua diferente. Eso es una misión sobrenatural. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Pero se fueron procreando más y más sobre la faz de la tierra, hasta que llega un pueblo a Egipto. Llega un hombre como Jacob a Egipto y su familia, y pasaron años y fueron esclavizados. Pero desde la zarza Dios llamó a Moshe a una misión sobrenatural. Ahí hablar con una persona terca como un faraón, que es dejar ir a su pueblo. Y todo lo que sucedió en Egipto fue sobrenatural. Aún cuando estuvieron en el desierto en esa misión, fueron acontecimientos sobrenaturales. La gloria sea para Dios. Pero si nosotros analizamos la palabra, cada hombre que Dios llamó era para una misión sobrenatural. Sansón, aún en su terquedad, era para una misión sobrenatural. Si miramos a Gedeón, una misión sobrenatural. Si miramos a cualquiera de los principales, puestos de la Biblia, siempre tuvieron una misión sobrenatural, llegando hacia Samuel, que su llamado es sobrenatural. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. La oración de Ana hizo que algo sobrenatural sucediera. Que Dios le respondiera y le diera el hijo que ella anhelaba, no para él, sino para que tuviera él una misión sobrenatural. El mismo llamado y la unción de Saúl fue sobrenatural, hasta que llegó la unción sobre David, que también fue sobrenatural. David se enfrenta a Goliat de una forma sobrenatural, derrota a Goliat, algo imposible, humanamente hablando, imposible. Pero no quiero quedarme tanto en la historia del Antiguo Testamento. Quiero tratar también de aterrizar en el Nuevo Testamento. Pero tengo que hablar también de Josué, que fue el encargado de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Que Josué hizo una oración muy corta. Y esa oración muy corta tuvo un efecto de retrasar un día en la historia. Solo detente el trabajo. Y fue algo sobrenatural. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Aleluya. Y hablando de nosotros, Dios nos llamó de una forma sobrenatural. Cuando Nicodemo va en secreto a entrevistarse con Jesús, Jesús le dijo que para ser salvo tendría que nacer de nuevo. Tendría que nacer de nuevo. Y ese nacimiento era un nacimiento sobrenatural, no era un nacimiento natural. No era un nacimiento de una mujer que tuviera un embarazo y naciera el bebé. No, fue un nacimiento espiritual, un nacimiento sobrenatural. Y eso es lo que nosotros tenemos cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Tenemos
ese nacimiento sobrenatural. Y por tener ese nacimiento sobrenatural, cada misión que nosotros tenemos que mirarlo en lo sobrenatural. No podemos seguir mirando lo natural cuando somos llamados a lo sobrenatural. Es que enfocamos mucho nuestra mirada a lo natural, pero nuestro llamado ha sido un llamado a lo sobrenatural de Dios. Aleluya. Nosotros tenemos una gran confusión y de pronto no hemos entendido quién fue que nos llamó, o de pronto no hemos entendido a qué fue que nos llamó. Si nosotros hubiéramos podido hacer las cosas por nuestra cuenta, Dios nos hubiera dejado hagan sus cosas por su cuenta, no nos hubiera llamado. Nos hubiera dejado como hombres natural hacer lo natural. El hombre natural hace todas las cosas a lo natural, pero el hombre espiritual hace las cosas a lo sobrenatural. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Si Dios no hubiera llamado a Moshe, Moshe moriría como hombre natural y no hubiera visto lo sobrenatural de Dios. Aleluya. Cuando Dios le dijo a María, que concibiría y daría a luz un hijo, y su nombre sería Yeshua o Emmanuel, ella no podía creer eso. Cuando Dios habló a Abraham y le dijo que aquí a un año le nacería un hijo, el hijo de la promesa, Sara, escuchando, se rió. Dice, ¿cómo así? Pero es lo sobrenatural de Dios. Dios no hace cosas comunes y corrientes. Lo que Dios hace tiene un efecto. Y tiene un efecto perfecto, tiene un efecto de por vida, tiene un efecto que tiene que dar y hablar de eso y dar testimonio para gloria y honra en su nombre. Aleluya. Hay hombres que han hecho muchas y grandes hazañas, pero mucho más hazañas está escrito en la palabra de Dios, en lo sobrenatural. Me llama la atención que esta porción de la palabra dice que un ángel del Señor habló a Felipe. No fue ninguno de los discípulos que habló a Felipe. La palabra de Dios dice que un ángel del Señor habló a Felipe. Ellos habían pasado un tiempo atrás en algo sobrenatural que fue el día del Pentecostés, el derramamiento, la explosión del Espíritu Santo. Pero no se quedó allí. Felipe no era tan nombrado ni era tan reconocido. Felipe viene a ser artífice de la historia, de lo sobrenatural en Hechos capítulo 8, en el verso 26, porque dice que un ángel del Señor habló a Felipe. Yo no sé si alguna vez un ángel te había hablado a ti, pero de algo yo estoy seguro que el Señor sí te ha hablado. El Señor te habla a través de su palabra. El Señor te ha hablado a través de sueños. El Señor te ha hablado a través de tus propios pensamientos, en sentimientos te ha hablado el Señor. Pero no sé si tienes esa capacidad o has desarrollado esa capacidad de sensibilidad, de escuchar cuando te habla el Señor. Aleluya. Un ángel, eso es algo sobrenatural. Ángeles no se ven todos los días. Ángeles no están hablando a las personas todos los días. Pero cuando un ángel habla, es porque tiene una misión y una comisión, y hay algo que hacer. Aleluya. Los arcángeles, el ángel que le habló a María, le dijo lo que había que acontecer. El ángel que le habló a Abraham, le dijo que es lo que había de acontecer. Y cuando Dios me envía a su ángel, él mismo va como el ángel de Dios a hablar también. Nosotros estamos entrando en el tiempo de grandes visitaciones de ángeles. Amén. Que no se nos volverá prácticamente común y corriente.
lo sobrenatural que vivieron ellos en esos tiempos, nosotros también lo vamos a vivir. Porque hay que creer que el que nos llamó de lo sobrenatural. El llamamiento sobrenatural, bendito sea su maravilloso nombre. El ángel de habla a Felipe, dice: levántate y ve al sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. A veces el Señor nos pone una tarea. El Señor nos llama y pasa un tiempo en nuestra vida. Pasan momentos en nuestra vida donde somos atacados, donde somos vituperados, donde somos señalados. Eso es pasar por el desierto. Pero para llegar al oasis, al llegar a la fuente de agua, hay que atravesar ese desierto. Él tuvo una misión, pero había un lugar donde él tenía que cruzar, y era el desierto. Hay un desierto siempre en nuestra vida. En la misión sobrenatural siempre encontraremos un desierto, aleluya. Pero ese desierto no podemos renunciar a ese desierto, hay que atravesarlo. Porque si no atravesamos ese desierto, nunca llegaremos a nuestro destino. Nunca llegaremos a eso que es predestinado para nosotros cuando renunciamos a pasar por el desierto. Aleluya. María, cuando recibió ese mensaje, ese anuncio, ella tenía que pasar por un desierto. Tenía que pasar por el desierto del señalamiento. Tenía que pasar por el desierto de que su prometido lo pudiera haber rechazado. Aleluya. Tenía que pasar cuántas cosas habían pasado por su mente. Yo embarazada y sin marido. Yo embarazada. Yo voy a tener un hijo, pero no soy casada, no tengo esposo. Hoy en día voy a tener una bendición, pero el padre no está. Sin el padre, ella tuvo que pasar por esos pensamientos desérticos. Aleluya. Pero el ángel le dijo: si crees, y ese es el problema, que no queremos creer. Si crees, verás la gloria de Dios. Ella tuvo que atravesar por esos pensamientos desérticos, pero también tuvo que creer para atravesar eso y llegar a ese final. Aleluya. Felipe, ¿qué hizo? ¿Se dio vuelta? No. Dice que se levantó y se fue. Hay una misión en nuestras vidas que tenemos que cumplir. Y esta misión que tenía Felipe era llegar hacia un personaje. Y no era cualquier personaje. Era un ministro de Hacienda. Habían dos cualidades o tres cualidades de esta persona que hay que reconocer. Primero que todo, dice que era eunuco. Una persona que es eunuco no tiene la posibilidad de estar normalmente como hombre con una mujer y procrear. No podía él hacer eso. Eso es un desierto en su vida. Eso es algo que afectaría su vida. Pero fíjese, aún siendo eunuco, aún entre esas circunstancias, él tenía algo muy importante, que tenía un cargo, que tenía un título, que tenía un reconocimiento a pesar de los pesares. Muchas personas se limitan porque tienen algún defecto, porque de pronto sus pies son muy grandes, porque su nariz de pronto es muy grande, porque de pronto es muy ojón, porque de pronto su cabello no le gusta, o de pronto no le gusta el color de su cabello, y se quedan allí sentados sin hacer nada, porque hay algo en ellos que los impide moverse y andar y buscar y alcanzar ese destino. Ese eunuco, si él se hubiera ensimismado, se hubiera metido en él mismo y decir: no, yo no soy como los otros hombres, yo no tengo posibilidades. Este eunuco era un hombre de carácter, aleluya.
Era un hombre determinado para ser ministro de Hacienda de un país, porque dice que él estaba sobre los tesoros de una reina, bendito sea el Señor. Y para estar sobre los tesoros de una nación, tú tienes que ser el ministro de Hacienda. Aleluya. Para estar sobre los tesoros de un municipio, tú tienes que ser el secretario de Hacienda. Para estar sobre los tesoros de un departamento, tienes que ser el secretario de Hacienda. Y él tenía un título. Él tenía un cargo importante. Era un hombre importante. Él estaba montado en un carruaje. Para ir montado en un carruaje debería ser muy importante, aleluya. No cualquier persona en esa época podía ir montado en un carruaje. Y era una de las dificultades que podía haber enfrentado Felipe. Y decir, este hombre es demasiado importante y yo no puedo alcanzar ese hombre. Muchas veces miramos a la persona y decimos que son muy importantes para hablarte de Jesucristo, para hablarte del Señor. Cuando el Señor pone a esa persona en tu corazón, todos nosotros lo que tenemos que hacer es abrir la boca. Aleluya. La palabra de Dios dice que Felipe abrió su boca. Muchas veces abrimos nuestras bocas para decir un pocotón de sandeces. Muchas veces abrimos nuestras bocas para señalar y criticar a las otras personas. Muchas veces abrimos nuestras bocas para vituperar de otras personas. Muchas veces abrimos la boca para decir cosas que no son. Aleluya. Porque no le podemos prestar la boca. Porque no podemos abrir la boca. Cuando el Espíritu Santo nos diga, abre la boca que yo voy a hablar, aleluya. Debe usar tu boca para hablar, bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Es que en la misión sobrenatural hay que dejar lo natural. Hay que dejar de pensar en lo natural. Hay que dejar de pensar en el que dirán. Hay que dejar de pensar en todo lo negativo, en todo lo que es imposible. No, usted y yo tenemos que pensar que tenemos un Dios que hace de lo imposible posible. Aleluya. 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 Dice que Felipe, abriendo su boca, este hombre tenía sed. Yo quiero decirles, en estos días he estado viendo muchos famosos. Precisamente le estaba diciendo a mi amada esposa hoy esto. Mira que esta gente famosa, cantantes famosos, desde la noche a la mañana se llenan de recursos económicos, se llenan de plata. Y compran compran los otros para aparentar, para dejarse ver que tienen que mostrar que tienen. Y más compran, y más plata ganan, y más compran. Pero ¿sabes qué? Tienen un vacío. Digan conmigo, vacío. Vacío que solo lo puede llenar el Señor. Aleluya. Este hombre eunuco era muy importante. Era el tesorero. Era el ministro de Hacienda de Etiopía. Una nación poderosa en aquellos tiempos. Pero él tenía una necesidad. Él tenía un vacío. Había pensamientos en él. Aun cuando era incompleto como hombre, en lo natural, él era incompleto en lo sobrenatural. Quería conocer lo sobrenatural. Él estaba leyendo sobre lo sobrenatural, pero no entendía lo que decía lo sobrenatural. Hasta que alguien abrió la boca y le dijo, ¿por qué todos antes de conocer a Cristo Jesús hemos tenido vacío? Y ese vacío solo lo puede llenar el Señor. Este eunuco estaba angustiado. Quería saber qué es lo que estaba pasando. ¿De quién hablaba este hombre? Tenía curiosidad, pero también tenía ese sentir de creer. Bendito sea el nombre del Señor. Todo el mundo cree en algo. Al mismo ateo cree en algo. De pronto dice que no cree en Dios y dice, yo doy gracias a Dios que no creo en Dios.
Así dice la fe. Pero todo el mundo, Dios te ha dado la capacidad de creer en algo. Pero cuando nosotros le presentamos a Jesucristo, bendito sea su maravilloso nombre, cuando le presentamos un plan de salvación, aleluya, tienen dos posibilidades, de rechazarlo o de aceptarlo. Pero cuando nosotros, bendito sea el Señor, cuando nosotros le presentamos el plan, si lo rechazan, gloria sea a Dios porque nosotros hemos salvado esta parte. Pero si lo aceptan, doblemente gloria a Dios porque hay salvación en esa persona y hay fiesta en el reino de los cielos. Nosotros no debemos olvidar eso. La gloria y la honra siempre será para Él. Me llama la atención eso. Dice que yendo por el camino se encontraron con cierta agua. No sé si era un charco o era un río, un laguito, no sé, de pronto alguien tiraba peces ahí, pero llegaron a cierta agua. Es que cuando hablan de bautismo, tienen tanto pendiente, tienen tanta cosa, que el agua tiene que ser esto, el agua tiene que ser aquello. Ahí había cierta agua, no dice de qué específicamente, aleluya. Hace alrededor de unos 18 o 19 años atrás, estaba dirigiendo un programa radial y a través de ese programa radial muchas personas llegaron a los pies de Cristo Jesús. Y ese programa radial lo patrocinaba una iglesia, una congregación, por decir. Pero en eso llegó una persona que quería bautizarse. Y le dije, tranquila, tal día, y organicé para que fuera bautizada. Ahora llega la hija también, dice la hija que quiere ser bautizada. Pero quiero que tú me bautices. Digo, no hay problema en eso. Pero cuando le dijeron que quería que yo sea bautizado, no, usted no es el pastor titular, usted no puede bautizar porque usted no es el pastor titular. Le dije, bueno, está bien, muéstrame en qué parte de la Biblia lo dice. Felipe era el pastor titular de la iglesia en el tiempo que arrepentir. Y la Biblia dice, el que cree y puede bautizar. No ha dicho por quién o quiénes. Dice el que cree y puede bautizar. En fin, tomamos cosas de nuestra mente, cosas de la religiosidad, y pedimos y alejamos a las personas que quieren ser salvas. Y tenemos que tener cuidado de eso. Usted como creyente, déjame decirle eso. Usted como creyente, cualquiera de ustedes que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, te hace un discípulo. Cuando Jesús envió a los 70, ¿eran qué? Discípulos. Ninguno eran pastores titulares de ninguna iglesia, eran discípulos. Y fueron y bautizaron, echaron fuera demonios y cosas así por el estilo. Esos 70 no eran pastores de ninguna iglesia, porque aún no había fundado Jesucristo la iglesia, bendito sea el Señor. Pero bautizaban a todos los que creían. El día de mañana, usted le lleva el evangelio de salvación, la persona dice, sí, yo recibo a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y si hay un charquito por ahí, mételo en ese charquito y bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Y así debe ser. Eso es bíblico. Los discípulos. Que usted quiere que el pastor titular le bautice, el pastor titular le bautice. Pero Dios nos ha dado esa potestad. Dios nos ha dado potestad. No debemos usar cosas antibíblicas y decir lo que son bíblicas, bendito sea el Señor. Felipe no era el pastor de la iglesia. Felipe era un discípulo más, pero fue ungido por el poder del Espíritu Santo. Tuvo un encuentro angelical,
tuvo un encuentro sobrenatural. Y oremos para que estos encuentros sobrenaturales sean en nuestras vidas y que no impidamos y no seamos obstáculos para que las personas que realmente quieren llegar a los pies del Señor Jesucristo, nosotros no seamos quienes se lo impidamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Soberano Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, por darnos vida y vida en abundancia. Gracias por darnos la oportunidad, el privilegio de habernos hecho hijos tuyos. Padre Dios, somos hijos tuyos. Te honramos, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Dios de la gloria, hoy hemos venido aquí, Señor, a congregarnos en este lugar. Es porque creemos, Señor, en ti. Y lo hacemos, Señor, por honrar, glorificar y exaltar. Padre Dios, no hay nada más importante que venir aquí al templo a adorarte, Señor. David decía, yo me gozo y me alegro con los que decían, a la casa del Señor iremos. Y es un privilegio, Señor, estar aquí. Padre Dios, te pedimos hoy que nos des una unción fresca, una unción renovadora, Señor, sabiduría, ciencia e inteligencia. Padre Dios, y que toda dolencia que hay en nuestro cuerpo, todo síntoma de enfermedad, se va ahora en el nombre de Jesús. Padre Dios, hoy llegamos con achaques, con dolencias, con todo. Yo he dicho, Señor, que hemos venido a la clínica, porque tu palabra dice que tú sanabas a todos los que te seguían. Y nosotros creemos en eso, Señor. Posiblemente nos hayamos quedado en casa porque nos duele eso, o porque está haciendo viento. Pero hoy, Señor, venimos aquí a este lugar porque creemos en ti. Creemos en lo sobrenatural, Señor. Y que pedimos hoy, Señor, que tú nos des esa bendición sobrenatural sobre nuestra vida, aparte, oh Dios, de la salvación y la vida eterna, que nos des una doble porción de lo sobrenatural. Que salgamos de este lugar, Señor, no como vinimos, Señor, sino renovados, Señor, fortalecidos, oh Señor, sanados y liberados, Padre Dios, de todo achaque, de toda enfermedad, de toda dolencia y todo ataque contra ataques del enemigo, en el nombre de Jesús. Sea la sangre preciosa de Cristo Jesús sobre nosotros, con toda tu armadura, oh Señor, con el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, nuestros lomos ceñidos con la verdad, nuestros pies calzados con la presencia del evangelio de la paz, Señor, con la espada del Espíritu, que es tu palabra, y el escudo de la fe, para parar todos los campos del pueblo del maligno. Y hoy, Señor, declaramos que estamos en victoria para gloria y honra de tu santo nombre, en el maravilloso nombre de Yeshua. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es venir a la casa del Señor. Amén. Cada vez que venimos hay palabras frescas, hay palabras